Lo que pasa es que hay que espabilarlas un poquito. Vale, pues muchas gracias. Soy de aquí del campo, soy Loli Manzano Gil, la hija de Perico, el barbero y la Goya Calva. Con mucha honra y a voz en alto lo digo. Y bueno, yo pues ya he dicho Rafa lo suficiente, pero el título del libro, El campo voló, y claro que voló. Y recuerdos al aire, están los recuerdos aquí. Una de las vivencias, y quizás la más importante de todas, fue ver el gran esfuerzo y trabajo, y quizás el más importante de todas, que junto con alguien más hicieron y lograron que el pueblo de Villarcampo volara por España, volara por Extremadura y volara por toda la provincia de Cáceres. Nos conocieran, que los jóvenes y no tan jóvenes conocieran y practicáramos el deporte en algunas de sus localidades, que tuviesen ilusiones y luchar por llevar el nombre del campo por Cáceres, por Plasencia, Madrid, Sevilla, Granada, gracias al esfuerzo y poniendo dinero incluso de sus bolsillos para que todo saliera bien. En balonmano las chicas estuvimos en Córdoba, quedamos las segundas a balonmano. Éramos lo más importante que había. Salto, después atletismo, yo, Loli Manzano, ya no sé ni en qué puesto quedé, si fue la segunda o la tercera. La segunda no. En salto de altura y salto de distancia. Un nombre para Extremadura que yo ni me lo creía siquiera. Minibásquet, fútbol, los mejores de la zona. Aunque viajamos en camiones, en el camión de Justino nos íbamos a jugar al fútbol. Íbamos todos al fútbol. Y en los tractores también. El baloncesto, los profesores que no se me olvidarán nunca, Manolo, José Luis Blanco. Aparte del deporte y de sus idas y venidas a Cáceres, hablar con unos y con otros, lo que deseaba para el pueblo tenía que estar en su profesión, de su trabajo y la obligación con sus alumnos y enseñanzas. Y no tenía bastante, que fue nuestro alcalde también. Nos trajo el agua, nos trajo el asfalto al pueblo, que no sé si llevaré razón o no. El ayuntamiento puso los materiales y los vecinos el trabajo. Cada vecino arreglaba su trozo de calle y eso dice mucho de un pueblo y de un alcalde. Después las clases de vida con los niños y niñas, los llamaban escuelas mixtas, fueron las primeras que vinieron, fue cuando salieron las escuelas mixtas, que nosotros estábamos con Doña María y éramos nada más que las niñas con las niñas y los niños con los niños. Al juntarnos los niños con las niñas, pues empezó la producción. Hacíamos la gimnasia, entonces no había pantalones, los niños los picarones, pues bueno, o sea, Doña María, ¿no? Quiero recordarlas también, Doña Aurelia, Don Pedro, que también con mucho esfuerzo venía desde el Vigito a Villarcampo en un caballo, lloviera, chuceara o como quiera que tuviera el tiempo. Fueron los mejores profesores que tuvimos. Mucha suerte en haberlos tenido como maestros. Gracias por todo el tiempo de su vida que nos entregaron y por su dedicación al pueblo de Villa del Campo. Muchas gracias, don Pablo. Gracias, Villa del Campo.
No sé si se saldría del mapa, pero iba a quedar en muy buen lugar, porque tiene primero las piernas largas, pero además es que las extendía de tal manera que avanzaba donde todas las 3 metros y avanzaba 4. Era una gozada verla correr, era una gozada. Y yo cada vez que la veía, me pasaba lo mismo que con Guti, el jugador del Real Madrid que le di clase. Pues cuando jugaba abajo, yo me bajaba de él, porque de chiquín era bellísimo. Igual verla correr, yo me quedaba de piedra viva. Se me ha olvidado otra anécdota buena. Estando con él de alumna, pues salieron las becas para ayudar a los menos pudientes para ir a estudiar. Y me dice, Loli, te vas a presentar a la beca. Te voy a presentar. Y me presentó. Total que aprobé. A Coria, al instituto. Dormíamos en el seminario viejo y íbamos a estudiar al instituto. 3 meses. Septiembre, octubre y noviembre. En noviembre vinimos de vacaciones y le digo, yo ya no voy, no. Yo ya no me voy. Y dice, que no te vas, sí. Gregoria, prepare usted la maleta, que esta se va otra vez a Corea, ahora mismo la llevo yo. Y le dije, pues mire, usted me lleva, pero yo me vengo otra vez a que sea tanto. Prefiero trabajar que estudiar. Me he arrepentido muchas veces, porque en ese momento sí valía para estudiar. Pero el error mío lo tengo subsanado, por así decirlo un poco, en mis hijas. Tengo 3 hijas maravillosas, todas 3 tienen sus carreras. Bueno, me toca a mí hablar de eso, porque dice que el buen paño en el arca se vende. Un marido fabuloso que ha estado 40 años de administrativo en el Ayuntamiento de Calzadilla, y lo poquito que yo he aportado a mis hijas y lo mucho que le ha aportado su padre, maravilloso. Soy súper feliz a costa de no haber estudiado, pero dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y eso me lo he subrayado yo para mí. Muchas gracias. Clavada, y él también la tiene clavada porque no consiguió lo que él quería conmigo. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad es que cuando Pablo me dijo que le gustaría que hablara un poquito sobre el libro, que sí he leído ya, un poco deprisa, pero sí lo he leído. Me da un poquito de reparo. Me da un poco de reparo. Yo creo que ahora estoy un poco nervioso, a la hora de decir esto. Y a pesar de eso. Pues yo primero quiero dar las gracias a Pablo. Lo voy a llamar Pablo, aunque tú le llamas don Pablo. Lo voy a llamar Pablo ya, porque los dos me gustan mucho, pero bueno, por invitarme y sobre todo por haber escrito este libro. Hace poquito tiempo, si ibais a alguna biblioteca donde hubiera alguna sección de pueblos de Cáceres, a conocer un poco, a ver la historia un poquito de esos pueblos, de Villarcapo no había ninguno, cero. Patadero. Pero no había nada escrito. Es posible que alguna persona, por lo menos que yo conozca, si alguno conozca alguno me lo dice. Alguna persona que hacía sus blogs y contaba algo sobre el pueblo y tal. Pero libros físicos en biblioteca, hasta hace poquito, no había ninguno. Entonces rompió un poco la cuestión, el que ya habéis citado, que es Emilio Moreno. Emilio, en el 2006, después de mucho trabajo, le lo he dicho un poquito, Rafa,
Después de mucho trabajo de investigación, porque él se pateó la Biblioteca Nacional buscando todo lo que había de Villa del Campo, Simancas, lo que había de Villa del Campo, archivos provinciales, y prácticamente donde aparezca algo de Villa del Campo, él lo sabe que existe. Alguna vez le mandé una cosa, había encontrado esto de Villa del Campo, tenías noticias, dice, Antonio, si eso ya lo sé yo de hace tiempo, todo de Villa del Campo. Y entonces escribió ese libro, Villa del Campo, Historia y Raíces, que es un poquito diferente a este. Este se centra en la década de los 60 y 70, del 60 hasta el 80, y Emilio trata de dar un poco pinceladas de la historia del pueblo desde que empezó. Y eso es muy importante que ya lo podamos tener. Eso lo tenemos por el trabajo de esta gente, el trabajo desinteresado de Emilio, quizás no muy reconocido aquí tampoco. Es verdad que él hizo pocos ejemplares, hizo solamente 100, y enseguida pues sí, aquí creo que los vendió, lo que tenía, y después ya no ha hecho más. Pero ahora sí puedes encontrarlo, pero no es que lo que hice pocos ejemplares, ¿no? Pero por lo menos ahí tienes unas pinceladas de acontecimientos muy importantes que pasaron en el pueblo. O sea que antes eran completamente desconocidas para nosotros, completamente desconocidas. Entonces, darle las gracias a Pablo y a extensivas a Emilio, porque son los únicos que han escrito un libro. Yo creo que también tenemos que citar un poquito en este trabajo a don Tomasín. O sea, Tomasín, ¿sabe quién es? Ahí sí le pongo el don, no sé por qué, Tomasín. Entonces, él era muy aficionado a escribir las novenas de los pueblos donde estaba. Entonces, todos los pueblos donde iba escribía la novena de la Virgen de Gracia, la novena de San Bertol, la novena del Cristo, la novena de tal todo. Y en todos esos libritos pequeños que él hacía, siempre ponía algunos capítulos al final diciendo algunas cosas de la historia del pueblo. Y entonces, pero quitando eso de don Tomasín, que él investigaría aquí en los antiguos parroquiales, donde fuera, con el diocesano, y entonces daba allí algunas pinceladas de la iglesia cuando se hizo, los nombres de los santos. No conocemos a todos los santos que hay en la iglesia, hay algunos que no sabemos cuáles son todavía. Y él daba allí su hipótesis sobre quién podía ser. Preguntando eso de don Tomasín, no hay nada más. Don Tomasín hacía novenas y las repartía a los feligreses y ya está. Y son los que la tienen. Quitando esas tres cosas, físicamente como libro solamente hay estos tres del pueblo. No hay ninguno más, quitando, como os digo, todo lo que se puede hacer de blogs y de cosas particulares. Entonces, eso yo creo que es digno de agradecer, porque han destapado muchas cosas interesantes que voy a intentar recordar hoy brevemente. Yo espero no pasarme, Espero no pasarme. Bueno, entonces, el trabajo de Pablo, como os digo, se centra en esas décadas, en la década de los 60 y 70, porque un poco él viene aquí y desarrolla su labor. Desde luego que la labor realizada de esos años, yo te lo recuerdo yo como niño, yo recuerdo un poco lo que habéis citado de los deportes y todas esas cosas que nos aprovechamos nosotros, Entonces la verdad es que Villa del Campo, en esas 2 décadas, estuvo a la cabeza no solamente de los pueblos de la zona, sino a nivel provincial, como ya he destacado, estuvo a la cabeza de todo. Es verdad que Pablo sabe que cuando uno tiene una responsabilidad y debajo tiene personas, no todos te van a querer bien. Pero si tú haces las cosas bien, intentas hacer las cosas bien, vas a tener críticas y vas a tener gente que un poco no entienda lo que hace. Eso es claro y él lo sabe. Pero es que eso va un poco en la labor, eso no se puede evitar. Y es un poco los momentos de dolor que también han citado ellos. Entonces, lo que se logró un poco en ese tiempo aquí es impresionante, como han dicho, venir gente. Recuerdo ahora que conozco allí a gente de equipos de Cáceres, pues yo fui a jugar a mi pueblo, un español que había en Cáceres, en Cáceres, que no hacía jugar en una competición por la estación. Incluso me dijo, fíjate, fuimos a Villa del Campo y no sabíamos ir, nos perdimos en Torrejoncillo. El Torrejoncillo tiró el autobús a otra carretera que no sabía ni venir aquí. Entonces fue algo que nosotros nos aprovechamos muchísimo el viaje a Madrid
nuestro, que tú ya ni se acuerda, fue increíble para nosotros. Y luego todas las obras de aquí, ¿no? Las obras del alcantarillado, la experimentación, la piscina, todo, lo cuenta aquí perfectamente. Entonces fueron 20 años donde hubo personas que dijeron, merece la pena trabajar por el pueblo, dedicar nuestro tiempo, quitárselo a nuestra familia, que también lo cuenta, y Lori también podía decir cosas de eso, quitárselo a su familia porque parece que la familia de Pablo era Villa del Campo. Incluso en el nacimiento de una de las hijas cuenta que tuvo que ir para allá, salir corriendo porque no llegaba. Entonces, era un poco esa dedicación un poco en exclusiva al pueblo e intentar hacer todo lo que pudieran por él. Entonces, un poco está aquí contado y merece la pena un poco recordarlo. Es verdad que los tiempos pasan, ¿eh? O sea, aquello fue en la década de los 70 y han pasado ya 50 años. Si ahora tuvieran que hacer lo mismo, pues posiblemente no pudieran hacerlo. Él escuchaba una conversación en un bar de la Madrid donde se hablaba de que había unos proyectos de hacer piscinas en 3 pueblos. Pues yo digo, venga, esto hay que moverlo, y yo aquí, pero fue porque lo escuchó allí. Ahora ya no se funciona así, se funciona de otra manera y posiblemente no lo pudieran hacer. Pero seguirían trabajando por el pueblo, que es muy importante. Espero que no me pase de nada. Del libro me ha impresionado también lo que ha dicho Rafa, y habéis destacado, la frase de su madre cuando él tenía 8 años, que le dijo que él, lo mismo que había nacido en Villanueva, podía haber nacido en Villa del Campo. Le dijo ahí con 8 años. Y eso se le quedó un poco ahí. ¿Por qué? Efectivamente tenía familiares que trabajaban cosas de telas o no sé qué, y Villa del Campo, una de las industrias que fueron más florecientes aquí, desde el siglo XVIII, ya antes, eran los paños, y eran los telares. Entonces esa relación con las telas, el pueblo sí la ha tenido casi de siempre, con una industria un poco más floreciente, la industria de los telares. Pero esa frase de la madre me ha llamado la atención, porque luego se ha cumplido eso y él está aquí. Y hay otra frase que también dice, es que un pueblo que no conoce su historia dice que está condenado al olvido. Al olvido. Y es verdad. O sea, si no conocemos un poco lo que hemos sido, pues yo creo que tenemos muy poquito recorrido, ¿eh? Muy poquito recorrido. Y entonces, en el pueblo hay algo que es único en toda la región extremeña. Hay una cosa que solamente está aquí y que no está en ningún sitio. Y yo no la he encontrado en ningún catálogo de cosas artísticas, de arte y tal, y no la he encontrado en ninguno. Y hay una cosa que solo está aquí en este pueblo, no la hay en ninguno más, que es el enterramiento que hay en la iglesia. Ese enterramiento que hay, ese sepulcro que hay allí, en el que hay enterrada 2 personas, probablemente el enterramiento es para una persona, este es para 2, para un prior aquí del siglo XVI, Gonzalo de Valdivieso, prior de aquí, y un Pedro del Campo, que era un hijo del pueblo. Está descubierta su partida de bautismo y está descubierto su número de embarco a las Indias, saliendo de Sevilla. Pues este se fue a las Indias, 1530 y tantos, 40 y tantos, y luego vino y tuvo que venir con bastante dinero, porque nada más llegar a Sevilla, lo primero que hace es crear una fundación de misa, que se decía entonces, una fundación de misa para sus familiares, y que a él lo enterraran aquí con su amigo Gonzalo de Valdivieso. Entonces están ahí los 2 enterados. Confesor de Carlos V. Entre otras cosas, ¿eh? Entre otras cosas.
Pues entonces, ese monumento, ese sepulcro ahí con dos personas y con ellas esculpidas arriba, que no sé, está en alto, no lo vemos, están esculpidas las dos personas allí. Eso es único en la región, no hay ninguno. Hay otro en la parroquia de San Mateo en Cáceres, pero un sepulcro que está ahí metido de una persona y ya está. Pero de dos personas solamente existe eso. Y eso tenemos que saberlo. Me ha parecido mal que se haya ido Víctor, tenía que estar aquí, que tenía que estar aquí. Lo mismo que el sepulcro ese, está la cruz del alto de la iglesia. La cruz del alto de la iglesia es también otra cruz que no hay en ningún sitio como esa. Tiene que tener proyectos para un poquito recuperarla, porque se puede ir cayendo a trozos, redecentar el entorno, todo lo que sea. Entonces son cosas que un poco que tenemos que saber. Por ejemplo, otra cosa. O sea, a 50 metros de aquí, enfrente, en el corral de Pedro de Jara, está el de Rufina, hay un escudo puesto ahí en la pared. Está ahí. Lo habéis visto más por ahí. Y es un escudo que, según lo cuenta Emilio en el libro, pues posiblemente sea del siglo XVI, finales del XVI, de la época de Felipe II. Y ahí no puede estar. Es que los escudos no son patrimonio de los pueblos, es patrimonio nacional. Pero un poco hay que comunicar a quien sea, que diga, oye, que aquí hay un escudo que está puesto. Bueno, pues ahí a 50 metros de aquí se lo dice. Entonces esas cosas tenemos que saberlas. Por ejemplo, hemos sabido también que, para nuestra desgracia, nuestro pueblo pues tiene 300 años menos que Pozuelo. Pero bueno, eso se puede aceptar. O sea, pues, ahí está. Pero bueno, eso lo podemos aceptar, que tengan 300 años más de antigüedad, ¿no? En el siglo XII ya hay noticias de que está Pozuelo por ahí funcionando, y el campo, para tener noticias ciertas, tenemos que irnos al siglo XVI, cuando lo hace un poquito antes seguro, ¿no? Pero al siglo XVI hay noticias concretas de que existe. Pero es que aunque tengamos que reconocer eso, y que ellos sean más antiguos que nosotros, pues eso es lo único. Porque pues la historia de Villa del Campo desde el siglo XVI para acá, pues es mucho más rica y mucho más importante que la de Pozuelo, eso sí, sin duda, ¿no? Y hay... No, yo entiendo, yo creo que aquí no hay ninguno. Bueno, Vicente sí tiene... Vicente tiene un poco. Habría que hablar de eso, todo ese tubo que trae la tierra. Claro. Y enterrado en mitad de la calle. Y entonces pues hubo una obra que se llevaba a lo mejor los periquitos, porque quería hacer la pared y se llevó con ellos de los. Bueno, como os decía, es importante un poquito entonces conocer la historia del pueblo de Pozuelo de Broma, que va de broma. Hay una cosa que me ha gustado mucho del libro, y es que Pablo habla de personas concretas. Habla de la historia, de esos años, de lo que hicieron, de todo lo que hicieron, pero habla de personas concretas, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Habla de Vituriano muchísimo. El primer día que llegó, casi era el Cicerón suyo en el pueblo. Habla de José Torres también muy bien, como habéis dicho, y habla de otras personas concretas. Eso es muy importante. Yo, cuando me acuerdo del pueblo, me acuerdo de personas concretas también. Yo, cuando vengo al campo, pues sí, veo un poquito las cosas que hay, pero yo me acuerdo de Antonio Bonilla, por ejemplo. Antonio Bonilla, me acuerdo de Floriano, me acuerdo de Floriano, me acuerdo de tío Manuel, o de Lucia, que eran los padres de su hermana Luis, y con ellos estaba allí mucho veces en su casa, arriba, allí, en la lumbre allá. Yo me acuerdo de esa gente. Es acordarme de un maestro de Pozuelo que se llamaba Manuel, puede ser, Rafa, Manuel, que cuando yo lo veía venir por la calle aquella para abajo, yo me entraba un pánico terrible. Manuel. Era muy impetuoso. Sí, Manuel. De Pedro Marín, que también me causaba mucho respeto, ya cuando descanse. Pero por ejemplo, cuando venía Chemari, cuando los otros, yo por ver ahí me caía muy bien. Siempre digo, ¿no ha muerto Pedro Marín? No. Entonces ya no. Ricardo. ¿De doña? Pues sería la maestra que estaría con nosotros.
Voy, voy, voy. Vale, entonces acordarme un poco, yo creo que nuestra relación con el pueblo un poco se sustenta en el recuerdo de esa gente. Lo tienes ahí en tu memoria. Es un poco lo que te hace querer al pueblo. A ver. No. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, ya termino con lo siguiente. De ahí me gustaría preguntar a Pablo, no sé si no tiene por qué responder, ¿no? ¿Y qué haríais vosotros, aquella gente, con ese espíritu, con esa ilusión, con esas ganas, con ese espíritu de sacrificio y de esfuerzo que había que hacer, si estuvierais ahora en el pueblo, ahora, en el siglo XXI? ¿Cuáles serían un poco vuestras preocupaciones? Porque el pueblo sigue teniendo problemas y sigue teniendo cosas que hay que afrontar. La residencia de ancianos, por ejemplo, tienes que invertir en algo. Tiene que donde puede invertir porque es para el pueblo y además da trabajo para la gente del pueblo que puede trabajar ahí. Toda esa polémica sobre las oficinas bancarias que se iban de los pueblos y cerraban y no había que trabajar por eso para que eso no lo viene, no la Extremadura vaciada, ni la quien sale. Serían vuestras preocupaciones. Entonces lo que se hace falta es gente, preocupación ahí siempre, problemas siempre, pero hace falta gente que esté dispuesta a enfrentarse con esos problemas, a dedicar tiempo a esos problemas y a utilizar esos cargos públicos para servir, no para servirse, es decir, para servir a la gente. Es un espíritu que yo creo que estaba presente en vosotros en aquellos años, pues tendría que estar ahora también y seguramente que lo estará. No he visto en el programa del pueblo, de este año sí, he visto este acto de proyecto cultural. En el de Botero, por ejemplo, no he visto ni que haya ningún acto cultural como este, entonces no estaría mal, pero aquí he visto que cada año hubiera un pequeño acto cultural como este para hablar un poquito de las cosas del pueblo. Y ya termino. Cuentas que una persona aquí en la parada te molestó mucho cuando te dijo que bueno, pero tú no eres de Villalcampo, eres de Villanueva. Cuentas esa anécdota. Y entonces no podrás ser nunca hijo predilecto de Villalcampo, porque no has nacido aquí, pero sí puedes ser hijo adoptivo de Villalcampo, que son esas personas. Bueno, si no ha nacido no, pero adoptivo sí, porque son esas personas que hacen cosas a sitios que no son los suyos, pero trabajan allí también. Entonces, enhorabuena por ese trabajo y adelante.
Pablo. Bueno, alguna pregunta que se os ocurra. O que yo pueda aclarar, claro. Estos señores ya han leído el libro, pues ya pueden hacer o impedir un poquitín alguna pregunta. Decía Antonio. Mire, a ver, Yo quería proponer una sugerencia, para este año ya no va a poder ser, pero creo que algo cultural cara a las fiestas de Vila del Campo sería una exposición fotográfica con todos nuestros pasados, o sea, las fotos antiguas. Para mí sería muy bonito, no sé si será posible. A mí una exposición de fotos antiguas cara al año que viene en fiestas, pues me parecería algo sugestivo. material creo que hay. Efectivamente, hay Ya mucho creo que hay, a material. lo mejor, pues, Sí. a ver si de aquí a allá lo cogemos. Ya, pero bueno, a ver, como igual ya no nos vamos a volver a juntar así. Yo, a nivel de lo que decíamos, de que teníamos un árbol especial, Claro. me acordé, no lo he dicho, me acordé aquella vez que fuimos campeones de no sé qué de fútbol. José, el rato, estaba labrando en el cercado. Y él llegaba la hora del partido y no había llegado. Corriendo desde el cercado hasta aquí. Y hizo un partidazo de fútbol. Se acabó el partido de fútbol, y entonces era la semana de la cátedra deportiva, me parece, y se presentó al concurso de baile de Jota con su prima Martina, número 1, ganó el primer premio. Pues eso era mucho. Ahí está personificado en José lo que éramos capaces de hacer. Pero eso Y luego, eso fue tremendo. entonces había una canción muy famosa que se llamaba El Capricho, y en el salón de Galeteo, todo el mundo le hizo con a José. Yo quería hacer un pequeño comentario que se lo he dicho ya al alcalde, pero quería que no lo supiera solamente él, sino que también tuviera otro conocimiento de él. Yo le he ofrecido al alcalde aquella documentación que yo tengo, que a lo mejor alguno la tenéis en el CD o en los bichos, el pendrive. Yo, el 19, cuando me invitó a que hiciera el pregón de la fiesta, se lo entregué. Ya tenéis una parte de archivo. Yo, lógicamente, le voy a hacer una entrega, una donación al pueblo de Villarcampo, al ayuntamiento, de otro libro para que pueda permanecer como más o menos habéis que hubiera un espacio. Yo también le he ofrecido toda la documentación original que yo tengo, de donde más o menos ha salido parte del libro, se la quiero entregar también y donar al ayuntamiento. Como, si lo encuentro, tengo unas películas grabadas en Super 8 por un proyector, o sea, con un tomavistas mío, Super 8, y el proyector quiero también donarlo al ayuntamiento, pero lógicamente mi idea viene un poco en consonancia a lo que estaba comentando de las exposiciones, que hubiera un espacio físico donde no solamente tuviese esto, porque sería un egoísmo por mi parte, tener un espacio para mí, cosa que diría yo radicalmente no, sino donde se pusieran utensilios, aperos de labranza útiles, lo que era verdaderamente una vida de aquellos años 50, 60, vamos a hablar nosotros, que nosotros lo hemos conocido. El arao, la vertedera, la lamina, la rueda del carro, no sé qué, no sé cuál, y todo eso útiles que hay en casa, que lo tenemos a lo mejor
me apuráis, pues que debajo hubiera una notita donado por, y entonces tenerlo para que ya los descendientes nuestros, que por desgracia, de esto que estamos hablando, de lo que vivimos nosotros en aquella época de la agricultura y la ganadería, no tienen la más remota idea que sepan, oye, ¿y eso qué? Pues eso es un aparato de hierro, o es el mozo, para hablar de algo. ¿Y eso del mozo qué es? Pues ese palo que iba en el larguero del carro para que descansaran un poco la bestia, pues desenganchaba la bestia un poquitín, ese palo que estaba colgado con la bandera, lo dejaba que cayera, poco se apoyaba en el suelo y el mozo. Y la bestia pues descansaba. Pues todo ese tipo de artilugios que hemos utilizado, aquello de la cuartilla, el cuartillo, el litro, el cerimín, no sé qué lugar, pues que todo eso formara un conjunto para poder ser contemplado. Y hoy día que la tecnología está tan avanzada, pues si se me apuran los técnicos, como puede ser uno de ellos, Julianín, pues que hiciera un reportaje de todo, lo pasara a un pendrive, una televisión hoy día que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, bueno, mira, esta televisión que yo ya no me vale, pongo, mira esa tuya, funciona perfectamente. Pues esa televisión se enchufa el pendrive o donde corresponda y entonces está viendo todo aquello con lo que trabajaron nuestros padres, los padres de nuestros padres, nosotros mismos, que a nosotros, muchos de nosotros, de mi edad, hemos tenido en las manos callos, no es mentira. Pues todas esas cosas es lo que yo le pedía también al presidente del cartel. ¿Que hay posibilidades? Pues después ya están las fuerzas vivas de aquí, o los que queden de aquí, del pueblo, para seguir haciendo un poquitín de remuneradores o de enfermeros o enfermeras. Y sin necesidad de pinchar en un fuerte, no mira poco, que tenemos mucho material por ahí perdido y podría servir como identificante. Un poco de investigación a cualquier persona que quiera ver. Solamente con visualizarlo o los 8, 7, 9 o 43 documentos que hubiese. Ese es un ofrecimiento que yo le tengo hecho a él. Me ha dicho sí, pero claro, yo para entregar documentos y meterlo, abrir una puerta, meterlo allí en un archivo, y como yo en un momento determinado tuve que recurrir aquí a investigar un poco sobre una nota, pues me dijeron, aquello está en el archivo de allí abajo, aquí con una nave de por aquí abajo. Eso ya es imposible encontrar. Pero bueno, entonces yo, para que se visualice, para que la gente aporte y sigan aportando no las ideas mías, sino otras muchísimas ideas que se puede ocurrir a vosotros, lo de las fotos antiguas, ¿sabes? Que pueden ser también exposiciones temporales. Esta tarde yo no quiero perder la foto, pero no puedes perder la foto, te quedas con la física, la foto física, pero la toma en un momento determinado. Yo, por mi parte, si queréis hacerme alguna pregunta, yo estoy a vuestra disposición. Mire, quería decir algo. Eso que está diciendo don Pablo, eso lo hemos hecho en Calzadilla nosotros. Yo tengo en mi casa una casa muy grande y tengo en un museo con lo que es todo el arao, tengo la criba, tengo el arnero, tengo el medicelerín, el celemín, las colleras de los burros, las palas, los liendros, todo eso lo tengo en mi casa. Este año el alcalde de Calzadilla nos propuso un proyecto, yo soy la presidenta de la Asociación de Pensionistas, y nos propuso un proyecto a cada asociación. Cada asociación hizo un proyecto. Yo hice el proyecto nos daba 500 euros a cada asociación para los gastos. Yo hice el proyecto de lo que era la recogida de la cosecha y la merienda cuando las mujeres íbamos a las aceras a llevar la ensalada, el tomate frito, o sea que todo eso. Nosotros los pensionistas
quiero imponer nada. Nosotros los pensionistas hicimos lo que era en sí la comida, el pimiento frito, tocino frito, la ensalada, tortillas, bueno, todo. Y después cada cual llegó también lo que quiso, queso, todo. Y lo hicimos desde el desfile, lo hicimos con los atavíos que íbamos antes, cada una iba con su cesta, uno llevaba la escoba de la muja, eso, otro llevaba un hierro, y lo hicimos desde el ayuntamiento hasta abajo, hasta los chozos. Vosotros sabéis la impresión, toda la gente sentada allí, el tamboril tocando, y bueno, fue maravilloso. Merendando todo el mundo, merienda, cena, patatera, chorizo, allí no faltó de nada de lo antiguo. ¿Sabéis? Cada uno hacía por sus pantalías, sombrerino. Fue un éxito total. Total. Eso se puede plantear en cualquier momento. Yo si necesitáis ayuda, estoy dispuesta a echar la mano en lo que haga falta. Lo de las exposiciones también, de las fotografías, tenemos las fotografías, yo saqué las fotografías de cuando mi suegro y la época aquella suya de ellos eran pequeños, que tenían 4, 5 años o 6, desde chiquininos, los de los hombres y las mujeres, cuando estaban en escuela, hicieron las exposiciones y aquello quedó precioso. O sea, nosotros tenemos mucha actividad, las asociaciones. Las asociaciones se tienen que implicar mucho en el tema ayuntamiento, en el tema cultural del pueblo. Es nada más, porque